Muy bien, continuamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos del Señor Jesucristo. Él había dicho: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos aquí en Jerusalén. Y vamos a ver cómo los discípulos llenaron toda Jerusalén de la doctrina de Cristo. Y luego les dijo: en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros, en lo último de la tierra, la última generación, ¿verdad? Y vamos a ver esto en Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a darle seguimiento en este pasaje para ver cómo la multiplicación empezó a mostrarse maravillosamente en este tiempo que se llama el tiempo de los apóstoles, o la doctrina que enseñaron los apóstoles, o la iglesia de la cual se inició con los apóstoles, la iglesia apostólica, el discipulado apostólico. Y vamos a ver Hechos 2, del 1 al 4. Sí, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Bueno, ese es el día de la promesa, el Espíritu de la promesa. Es un nuevo tiempo de Dios en su obra y a través de su iglesia. La iglesia se inició, hermanos, con aquellos 120 personas que estaban orando. Ahí se inició la iglesia. Y ese evento que leímos, que ellos estaban en el aposento alto, siguieron orando en esos días hasta el día de Pentecostés. Este día era una fiesta que tenían los judíos, el día de la fiesta de las primicias. Celebraban que las primicias hablaban de una cosecha que habría de venir. Las primicias. Y por siglos estuvieron celebrando esa fiesta 50 días después de la Pascua. Y ahí viene el día en la palabra Pentecostés, ¿verdad? O Pentecostés, 50 días. Por lo cual muchos foráneos que venían de los judíos a adorar en el tiempo de la Pascua permanecían ahí en Jerusalén hasta el día de las primicias de la cosecha. Era muy significativo esa fiesta porque apuntaba a este día. Serían las primicias de la cosecha de la fe en Jesucristo. Eso significa la fiesta de Pentecostés. Y Dios puso su sello con el Espíritu Santo. Igual como cuando puso su sello cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio. Eso sucedió cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y vino en forma corporal como de paloma, el Espíritu Santo. Dios selló que Él estaba en Cristo. Esta es una frase tremenda: Dios está en Cristo. Y el sello es su Espíritu Santo. Y luego, cuando empezaba el Señor Jesucristo a predicar, Él dijo:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo es el que sella la presencia, la voluntad, la voz de Dios. Y todo creyente que recibe a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en él. Como dice aquí, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y el Espíritu Santo se convierte en un sello de Dios, que Él está en tu vida, en la presencia del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo es la persona de la deidad que nos da testimonio, primeramente a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, testificando a ti en lo más íntimo, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes un lugar con Dios, tienes un lugar en la obra de Dios. Bien, entonces vemos aquí que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y como manifestación de que ellos en ese momento estaban recibiendo el inicio de la era apostólica. Bueno, dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo les decía que se habían reunido una gran cantidad de judíos o israelitas que venían de otras naciones que en los siglos se habían quedado allá, pero que seguían conservando las Escrituras y venían aquí a Jerusalén a adorar, una gran multitud. Entonces vamos a ver qué sucedió, dando Dios testimonio público sorprendente, diciendo: esta es mi obra, esto es lo que yo estoy haciendo. Y vamos a leerlo en estos pasajes. Vamos a leer Américo ahora en el mismo capítulo. Vamos a leer del 5 al 13. Prácticamente vamos a continuar, no más que lo separo el pasaje para hacer diferentes comentarios. Del 5 al 13, Hechos 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Muy bien. Bueno, algo que se manifiesta aquí, dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua? Y dice, habían ahí partos de esta ciudad, no sé, se les llamaba partos. ¿Qué ciudad sería? Medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿verdad? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios. Esto fue algo sobrenatural, no comprensible, solamente lo estaban oyendo, sorprendidos. Pero además de que era un hecho sobrenatural, no hay otra explicación, porque ellos eran galileos y les hablaban a cada uno de esas naciones, ¿verdad? De todas las naciones de estas regiones venían judíos y prosélitos. Prosélitos eran los que no eran judíos, pero se habían convertido a la fe de los judíos, al Dios de los judíos, y venían también ellos a participar de aquellas fiestas, y romanos ahí residentes. Bueno, en ese sentido fue algo sobrenatural, pero más que estas lenguas de cada uno de ellos expresaban las maravillas de Dios, como trato de hacerlo yo, como quisiera hacerlo yo, lo mejor posible, hablarles las maravillas de Dios, con la excepción de que ustedes y yo tenemos el mismo idioma. Lenguas es idioma, diferentes idiomas, y el Espíritu Santo les dijo a cada uno cuál era el idioma de los que estaban ahí presentes. Yo creo que aquellos 120 estaban dispersos, todos predicando en grupitos, a cada uno según su idioma. Bueno, esto fue un hecho maravilloso. Y seguimos ahora en el siguiente pasaje. Estamos viendo aquí el inicio de la era apostólica, pero también la multiplicación. Es lo que vamos a llegar en estos pasajes. Vamos a ver el que sigue, Américo. Es Hechos, ahí también el capítulo 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta ahí. Aquí vemos a Pedro hablándoles, y seguramente muchos de estos que estaban congregados ahí habían estado en el tiempo cuando se pidió a Pilato que crucificara, porque les dice, vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les dice a ellos, prendisteis y mataron por manos inicuas, crucificándoles. Pedro les está diciendo, ustedes fueron participantes de la crucifixión de este varón al que ustedes crucificaron. Bueno, vamos a seguir el siguiente pasaje también, Américo. Ahora 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís. Muy bien. Y continuamos el 36 hasta el 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hasta ahí. Bueno, vemos a Pedro poniéndose delante de aquella gran multitud, pero él está señalando una promesa. Primero les oyeron hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, que era una manifestación del Espíritu Santo. Pero ahora Pedro los quiere invitar a que ellos también sean partícipes del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Y eso nos incluyó desde aquellos días a ti y a mí, para todos cuantos el Señor llamare. Ser partícipes de recibir el Espíritu Santo, pero el centro del mensaje era Jesús. A este Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron esto, un golpe vino a sus conciencias, una convicción tremenda, de tal manera que ellos preguntaron compungidos en su corazón: ¿qué debemos hacer? Y el Señor les dijo: arrepiéntanse para que reciban el perdón de pecados. Bueno, en ese sentido, ellos también, que habían pecado tan grotescamente, la sangre de Cristo tenía el poder de perdonarles sus pecados. Y conviértanse. Bueno, en ese sentido, Pedro los exhortaba a que se salvaran de una generación de la que ellos habían participado, como tú y como yo. Participamos de una perversa generación, y Dios llama al arrepentimiento. Bueno, en ese sentido, Dios está haciéndonos partícipes de su promesa, de su perdón en la sangre de Cristo. Y vemos ahora, leyendo hasta el 42, adelante, Marico. Hasta el 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos un nuevo hombre, una nueva generación. Fueron como 3,000 personas que se bautizaron públicamente, como les dijo Pedro, públicamente, para que ustedes anuncien que han llevado a la muerte toda su antigua vida en rebelión contra Dios, y la han sepultado en el sepulcro de Jesús, pero que se han levantado por encima del agua a una nueva vida. Esto era un contenido espiritual que debía mostrarse con un hecho físico. El bautismo en agua reflejaba un testimonio, era un resultado, ¿verdad?, de que ellos habían aceptado al que habían rechazado. Y dice aquí que se convirtieron como 3,000 personas, y miren esto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como diciendo: ¿qué quiere el Señor que yo haga? Quiero aprender, quiero ser enseñado, porque ahora yo soy de Cristo. Perseveraban. Quiere decir que a través de mucha incredulidad, de una doctrina, una religión que ellos habían ignorado a Cristo, tenían solo religión de hechos religiosos, de rituales, de ceremonias, de días de guardar, celosos del templo y celosos del libro de la ley, pero para ellos
convirtieron la ley de Dios en tradiciones que no hablaban del contenido de las Escrituras. Bueno, ahora ellos luchaban contra todo eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, celebraban la Santa Cena continuamente y en las oraciones. Ahora ellos estaban siendo parte de aquellos 120,000 personas, 120, discípulos. Bueno, por hoy vamos hasta aquí a llegar, pero estamos resaltando de una manera relevante cómo esta obra de Dios venía avanzando. Y lo vamos a trazar hasta nuestros días. Muy bien, con esto terminamos. Dios los bendiga.